Hola jóvenes, como les he manifestado, hay un material escrito publicado por la librería Ibáñez sobre el esquema del derecho de los contratos en Colombia, que corresponde a una publicación de Harvey Rincón Ríos y corresponde idéntico al programa que regentamos en la Universidad de San Buenaventura de Cali. De hecho, fue aprobado por la decanatura en su momento, y esta es la orientación que nos permite hablar en el día de hoy como segunda lección orientativa lo que es la definición de contrato. De antemano les quiero manifestar que hoy les vamos a escarbar un poquito la cabeza. Ubíquense siempre que en materia de derecho privado existen dos códigos: el Código Civil y el Código de Comercio. Código Civil, orientación romana francesa; Código de Comercio, orientación italiana. Roma es Roma, imperio, y ese es el derecho romano que nos referimos, que influenció totalmente al Código francés de 1804. Y el Código italiano, Código Civil italiano de 1542, fue una copia de ese código, y eso corresponde al decreto 410 del año 71, que es el Código de Comercio colombiano. En materia de contratos siempre deben ir a visitar el artículo 1495 del Código Civil y deben visitar comparativamente la definición de contrato del 864 del Código Civil y siguientes, donde hay una diferencia sustancial. El Código Civil habla del contrato o convención, un acuerdo de voluntad mediante el cual una parte se obliga para con otra. De una me está hablando de contratos bilaterales. Frente a la definición del Código de Comercio, que de entrada entra y me habla que el contrato es un acuerdo de voluntades mediante el cual se establecen relaciones jurídicas patrimoniales. Ustedes ya han visto este tema, porque cuando ustedes ven la teoría del negocio jurídico, hay una orientación sobre las dos escuelas, la civil y la mercantil, y se deja claro que aún en el Código Civil hay errores porque confunde contrato con convención. Contrato es un acuerdo de voluntades mediante el cual se desarrollan obligaciones jurídicas patrimoniales, y convención es un acuerdo simple que puede o no tener efectos patrimoniales. Allí hay una diferencia. En el Código Civil se confunde el objeto del contrato, que es por ejemplo compra-venta, con el objeto de obligaciones, que es dar, hacer o no hacer. En el Código de Comercio no existe esa confusión, porque los italianos en el Código Civil italiano del 42 lo dejaron claro. El contrato es un acuerdo de voluntades que produce efectos jurídicos patrimoniales para constituir, regular o extinguir dichas obligaciones. Estas son las diferencias vertebrales, y lógicamente hay unos desarrollos teóricos distintos cuando hablamos de la definición del Código Civil, del contrato, y definición de contrato en el Código de Comercio. En todas las lecciones vamos a dejar claro que el número 2 es la dictadura del Código Civil, que deja al derecho civil en estado de postración, porque siempre lo coloca como derecho residual del derecho mercantil. Artículo 22, que es el más agresivo: si el acto fuere mercantil para una de las partes, se regirá por la ley mercantil. No tiene discusión. Si una de las partes es comerciante, se rige por el Código de Comercio. Ahora en la modernidad se ha hablado, y en la posmodernidad, que hubo una mercantilización del derecho público y hubo una publificación del derecho privado. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las relaciones económicas se rigen mayoritariamente por el Código de Comercio, y en las cosas donde se involucra el orden público, el erga omnes, el interés colectivo, se publifica incluso el derecho privado. A guisa de ejemplo, la intervención de la economía, artículos 333 y 334 de la Constitución Política. Por mucho que los particulares quieran regirse bajo el principio de que el contrato es ley para las partes, el contrato es ley para las partes en la medida en que no vulnere el orden público, las buenas costumbres, el derecho colectivo y el derecho internacional
y los convenios internacionales en el bloque de constitucionalidad al cual se ha comprometido Colombia y que lo ha llevado incluso a la Constitución misma y aplicable a todos los ordenamientos. No solamente se aplica al derecho constitucional y el derecho público, sino que el derecho privado también se rige por la constitucionalización, y ahora se habla de la constitucionalización del derecho económico, que es recoger, que aplica también en la relación de los particulares las normas superiores de derecho o norma erga omnes. Alrededor de este debate, pues ustedes van a encontrar toda esa discusión a partir de la página 21 del libro, donde hablamos de la definición del contrato, según el artículo 874 del Código de Comercio, confrontado con el 1495 del Código Civil. Hacemos todas las disquisiciones y las posturas que tienen los teóricos, tanto Valencia Sea como los maestros del derecho mercantil, que tienen una visión un poquito más avanzada, y más ahora que hablamos del derecho contractual contemporáneo. Y citamos eminentemente al profesor antioqueño, el magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Jaime Alberto Arrubla Paucar, que tiene varios libros de contratos y que sirven de orientación a esta materia, porque respeto mucho al doctor Arrubla, no solo por amigo, sino porque desarrolla toda la dicotomía y toda la discusión sobre la teoría del acto y el negocio jurídico aplicado en el diferenciador del Código Civil y del Código de Comercio. Tendremos la posibilidad de mirar la definición de contrato del derecho clásico, veremos la definición de contrato en el Código Hammurabi, pasaremos por la ley de las 12 tablas, miramos cómo se recoge en el derecho romano, concretamente en el Código de Justiniano, de qué manera se desarrolla, llegamos al Código francés, no dejando de mirar la legislación española, el Código de Indias, el Código Civil español actual, el Código de Comercio español actual. Comparamos el Código Civil argentino, que estuvo abierto de Código Civil y de Comercio separados hasta el año 2015, donde ellos adoptaron una legislación unificada, y al Código de Derecho Privado le llaman Código Civil y Comercial argentino. Damos un repaso sobre los códigos latinoamericanos, venezolano, ecuatoriano, peruano, y llegamos a proponer el proyecto de unificación comparando el derecho, la propuesta de la Universidad Nacional con la propuesta de la Universidad de San Buenaventura. La Universidad Nacional propone dos códigos, dándole prioridad al Código Civil y poniéndole el nombre de Valencia Sea. Nosotros proponemos un código único que lo podemos llamar Código de Derecho Privado o Código Único Civil y Mercantil para Colombia, tomando de pronto una copia parecida al Código Civil argentino. Con estos orientativos arrancamos la lección orientativa número 2.